Más información, le decía, gracias por estarnos acompañando. Hay una, vamos a decirlo, preocupación a nivel nacional por lo que está ocurriendo con la liberación del Güero Palma. Lo están buscando en Estados Unidos. ¿Cuáles son las acusaciones? Y para entender y dimensionar este personaje que ya hemos hablado, pero es necesario volverlo a recordar porque la memoria es corta y la noticia se olvida y la repetición es muy importante, pero sobre todo para dimensionar lo que pudiera venir y lo que está ocurriendo. Le hemos contactado por eso al especialista, consultor en temas de seguridad a nivel nacional y colaborador también de Proyecto Puente para estos temas que son difíciles de entender, pero que se tienen que, desmenuzar, diseccionar. David Saucedo. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa, desde su oficina, desde las 6:30 de la mañana. Es gratis a cualquier hora del día en Proyecto Puente como YouTube. Active la campanita. Estamos ahí como Proyecto Puente, listo en su pantalla plana, en su tablet, en su teléfono celular, en su computadora y listo como Proyecto Puente. David Saucedo, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti, el auditorio. Igualmente, a ver, primero, ¿por qué liberan a Güero Palma? Es decir, o empezamos por quién es el Güero Palma. Mira, el Güero Palma es prácticamente un ícono del narcotráfico, un integrante de los más conocidos del cártel de Sinaloa. Tiene una historia criminal que incluso se ha llevado a la pantalla grande, varias narcoseries que se han transmitido en la televisión abierta y también por las distintas plataformas de streaming. Incluso han hecho referencia a su historial delictivo. Es conocido de sobra el trágico final que tuvo su familia a manos de integrantes de cárteles rivales. Él está, si no me equivoco, a punto de cumplir ya 80 años. Es uno de los integrantes del crimen organizado más longevos. Ha tenido toda una historia digna de una mejor reseña que la que está haciendo tu servidor. Fue extraditado a Estados Unidos, pagó una condena allá, nuevamente fue extraditado a México para que siguiera cumpliendo con una condena aquí, y al parecer, por todo lo que información que se circuló el fin de semana, existe la posibilidad de que quede en libertad en unos cuantos días. En unos cuantos días. ¿Por qué? Cada vez que se dan pasos en firme hacia la liberación de un narcotraficante de alto perfil, normalmente hay tres posibles explicaciones. En primer término, que pudiera tratarse de una liberación pactada. Es decir, ahora sabemos que muchos de los narcotraficantes que finalmente son liberados se debe a negociaciones con el gobierno mexicano y o la DEA. Esto a efectos de tener un impacto en la organización interna de algunos cárteles. Me parece que erróneamente, por ejemplo, hace algunos años, se procedió a liberar a Caro Quintero con el objeto de que hubiera por ahí una decisión en el cártel de Sinaloa. Quien conocía medianamente a Caro Quintero sabía que él no iba a aceptar una posición de segundo nivel, de modo que parece que la estrategia no funcionó. Así que en primer término habría que preguntarnos si no se trata evidentemente de una negociación con las autoridades a efectos de que el Güero Palma desempeñe alguna función específica, sea injertado en algún cártel o que sea el interlocutor para algún tipo de negociación. En segundo lugar, existen los casos muy conocidos de soborno al aparato judicial, jueces y magistrados, que frente al poder de dinero de estos narcotraficantes pudieran emitir una sentencia absolutoria. Esto es algo que también ocurre con frecuencia. El narco no solo corrompe a las autoridades de seguridad pública, policías estatales, federales o municipales, sino también poco a poco empieza a permear en el aparato penitenciario, el sistema penitenciario, y finalmente termina por corroer al Poder Judicial, con el famoso esquema de plata a plomo, lo que nos hace suponer que se tienen que empezar a establecer algunos criterios, como los que se utilizaron en Italia, como los jueces sin rostro, para poder enfrentar en su momento a la mafia siciliana. Y finalmente también puede ocurrir que la liberación se dé por un caso de franca y llana incompetencia, es decir, que no se lleve a cabo el debido proceso, que se hayan cometido errores en la judicialización de los delitos que cometió el Güero Palma y que estemos ante esta terrible posibilidad. Es decir, Luis Alberto, sintetizando, puede deberse a corrupción, puede deberse a incompetencia o a una posible negociación. Uy, pero no tenemos confirmado cuál de las tres hipótesis.
Hasta el momento no. Me parece que hay una combinación de al menos dos. Me parece que sí hay errores en la judicialización. Lo que alcanzo a ver, lo que pude revisar del expediente, lo que se ha hecho público, me parece que sí hay errores de procedimiento que los abogados aprovecharon para avanzar en esta línea posible de liberación, pero también la liberación del Güero Palma, un alto perfil del cártel de Sinaloa, y sobre todo porque siguió ejerciendo un poder criminal desde la cárcel durante muchos años, igual que Chapo Guzmán, igual que muchos otros narcotraficantes. En ocasiones las cárceles no son centros de aislamiento o evidentemente de reconfiguración, de reinserción social. No solo son universidades del crimen, sino en ocasiones son suites de lujo para los narcotraficantes que tienen la capacidad económica para poder pagar lujos al interior de las prisiones. El Güero Palma me queda claro que siguió teniendo el control de varias áreas del cártel de Sinaloa desde la cárcel. No estoy seguro en este momento, a esta edad tan avanzada, cuál es la situación que tiene él al interior de la organización, pero no tardaremos mucho en saber de qué se trata. Oye, ¿él siguió operando desde la cárcel? ¿Crees tú? Me parece que desde hace tiempo no, me parece que la extradición justamente del Güero Palma a los Estados Unidos hace algunos años fue con ese objetivo. Las prisiones norteamericanas sí tienen este carácter de aislar a los líderes del narco, impiden que se mantenga la comunicación con sus jefes de plaza, y me parece que ese fue el principal objetivo en su momento de la extradición del Güero Palma de México a los Estados Unidos, impedir que siguiera existiendo un dominio criminal desde la cárcel. Y ya cuando regresa a México me parece que las distintas jefes de plaza, líderes regionales, jefes de sicarias, ya no tenían una conexión directa con el Güero Palma debido a la alta rotación que existe entre las estructuras del narco. Algunos de esos jefes de plaza fueron capturados o asesinados, de modo que el cártel de Sinaloa que existe actualmente es muy diferente al que comenzó el Güero Palma, pero hay una conexión todavía muy importante con el cártel de Sinaloa, y ese es esencialmente el vínculo que mantienen durante hace muchos años el Mayo Zambada y el Güero. ¿Cuánto tiene en la cárcel el Güero? Ay, él fue detenido en el 95. O Él sea, fue uno de los 26 imputados. años. Sí, fue uno de los imputados por el asesinato de el cardenal Juan José Posadas Ocampo. Todos recordamos en aquel momento los comerciales que incluso se dieron a conocer a nivel nacional por parte del sexenio de Carlos Salinas, con el objeto de dar a conocer a la opinión pública por primera ocasión a los varones de la droga. Fue un hecho totalmente inusitado a raíz de un evento muy desafortunado y que nunca había ocurrido en México, el asesinato de un cardenal. Tiene prácticamente desde el 95 a la fecha tras las rejas. Tras las rejas. ¿Cuántos años tiene el Güero 80 Palma? años. Sí, ¿80 tiene 80, años? 80 años. Sí, es un hombre realmente grande, pero con una vigor físico, una fuerza todavía impresionantes. Un narcotraficante de esas características normalmente es incorporado a las filas con el objeto de que forme parte de lo que vendría a ser una empresa como un consejo asesor. No sé ahorita cuál es la condición en la que se encuentra físicamente, pero todos los reportes que tengo en ese sentido me indican que se mantiene con bastante vigor físico. Ujú. A los 80 años. O sea, Y muy lúcido además. bien, él si saldría, se incorporaría de nuevo al cártel de Sinaloa entonces, por Yo lo doy ejemplo. por un hecho. Yo lo doy por un hecho, ¿Sí? no creo que tome un descanso, no creo que vaya a su casa de retiro, no creo que vaya a disfrutar a su familia. Me parece que él se reincorporaría a actividades criminales, no tengo ninguna duda al respecto. Sería un duro golpe a la imagen del gobierno federal en el caso de que esto se concretara, a no ser de que se trate de una negociación y estén dispuestos ellos a asumir el desgaste mediático con tal de que el Güero Palma sea la correa de transmisión o bien sea la punta de lanza para alguna posible negociación. Tenemos una guerra civil en el país entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, y quizá estén pensando en el esquema de la negociación de que el Güero Palma pueda ejercer un papel específico en este posible entendimiento. Con el cártel Jalisco de nueva Generación, ¿por qué él está bien con los menchos o cómo? No, me refiero a que hay Okay. un interés de parte de la DEA Sí. de frenar las exportaciones de fentanilo hacia los Estados Unidos. La DEA no puede pelear en México con dos carteles al mismo tiempo. Lo intentaron en Colombia, cuando trataron de enfrentar por igual al cartel de Medellín y al cartel de Cali, no pudieron.
En el caso de México se encuentran en la misma condición. Es imposible pelear dos guerras de manera simultánea con dos cárteles de la capacidad de los antes mencionados. Me parece que la DIA y el gobierno mexicano ya tomaron una decisión, es decir, enfrentar al Mencho y tener una actitud un poco de brazos caídos, un poco de dejar hacer, dejar pasar, con relación a lo que ocurra con el cártel de Sinaloa, estableciendo ciertos límites y ciertos parámetros. Pero no fortaleces a un cártel, o bueno, no sé si sea la palabra correcta, pero no combates a un cártel como sería el de Sinaloa, sacas al Güero Palma y combates al Mencho, al cártel Jalisco Nueva Generación. Así pareciera, me da la impresión de que esta es la lógica de guerra que están instrumentando las autoridades federales, evidentemente en combinación, en acuerdo con la DEA. La DEA no es la primera vez que lo hace. Se reunió, incluso tuvo tratos, relación con el cártel de Cali para enfrentar al cártel de Medellín. Después enfrentaron al cártel de Cali y finalmente trataron de desarticular, y me parece que lo lograron con el cártel del Valle del Norte. Es decir, esta estrategia de uno por uno es lo que más les ha funcionado a los norteamericanos, y lamentablemente las personas y las instituciones repiten lo que les funciona. ¿Y cuáles son los riesgos de que salga el Güero Palma? Entonces, cerramos con eso, David Saucedo. Es decir, ¿cuáles serían los riesgos? Tiene 80 años, dices tú, está lúcido, tiene todavía, está fuerte, es un operador, se iría a reclutar al cártel de Sinaloa. ¿Y cuáles riesgos ves tú? El cártel de Sinaloa desde hace tiempo es una confederación de grupos conformado por distintas organizaciones criminales que se han ido adheriendo. Creo que es algo así como un sistema de franquicias que tiene el cártel de Sinaloa. En el último mapeo que realizamos del cártel, prácticamente son 15 grupos distintos quienes le conforman. Pero el güero es de la vieja escuela, él viene de las estructuras verticales. Me parece que el riesgo de que el Güero Palma se reincorpore al cártel de Sinaloa implica nuevamente que el cártel asuma en ciertas regiones del país una verticalidad que no habíamos conocido. Para facilitar el trasiego de drogas, el cártel se atomizó y tiene distintos grupos que colaboran entre sí, pero que gozan de cierto nivel de autonomía, de cierto nivel de independencia, incluso con la capacidad de negociar acuerdos regionales con las autoridades estatales y federales. Pero el Güero, el Chapo, el Mayo siguen siendo líderes de la vieja escuela. Ellos conocieron el mando vertical, ejercido a sangre y fuego. Entonces, si el Güero Palma se reinserta como comandante regional de alguna de las zonas del vasto narcoimperio del cártel de Sinaloa, tendremos un incremento de la violencia homicida sin ninguna duda. ¿En qué regiones? Es difícil saberlo. No, él tradicionalmente está ocupando la zona de Sinaloa. De hecho, cuando se desmorona la estructura que comandaba Miguel Ángel Félix Gallardo, él y el Chapo se hicieron cargo evidentemente de la plaza de Culiacán. Pero en esta altura sería un poco complicado saber en qué zona lo ubicarían. Sabemos, por ejemplo, que Caro Quintero se asentó en Caborca, Sonora, que hasta donde yo recuerdo no era una zona en donde él trabajara de manera regular en la época en la que se convirtió en el rey de la marihuana. ¿Tú tienes confirmado, David Saucedo, que Caro Quintero opera aquí en Caborca, Sonora, por eso es la violencia? Sí, totalmente. Desde hace aproximadamente medio año. Medio año. Sí. Es decir, ¿y por qué estamos viendo entonces este nivel de muerte? ¿Caro Quintero contra quién? Me parece que él estableció una relación en un principio con el cártel de Sinaloa, pero después la información que tiene el gobierno federal es que hubo contactos y una posible negociación con el cártel de Jalisco Nueva Generación, directamente con el Mencho, con Nemesio Ceguera, el líder de dicha organización criminal. Pero es un poquito nebulosa la información que tenemos al respecto y deriva de fuentes secundarias. Todavía no tenemos una información directa de alguna conversación, alguna intercepción telefónica que nos permita conocer de primera mano esta eventual negociación, pero esto va en ese mismo sentido que te comento. Ojo con lo que nos está diciendo David Sauceda, en verdad, porque sí es muy importante. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, es gratis, nos puede ver a cualquier hora del día en YouTube, Proyecto Puente, suscríbase en la campanita y listo, en su pantalla plana, en su tablet, en su computadora, nos puede ver usted como Proyecto Puente en YouTube. Por último, David, entonces algo más, Caro Quintero en Sonora, el Güero Palma libre, ¿qué significaría entonces, por ejemplo? Dices, pero Caro Quintero lo ubicas ¿cómo? Es decir, ¿y qué tendría que estar ocurriendo entonces? Porque pues lo que estamos en Sonora hemos visto violencia a niveles nunca antes visto, David Saucedo.
Sí, me parece que Caro Quintero lo que hizo fue aprovecharse del cártel de Sinaloa y después aprovecharse del cártel Jalisco. Caro Quintero trabaja para sí mismo y me parece que él tiene en el largo plazo la intención de convertirse en el tercer cártel, el tercero en distancia. Él llegó a la cárcel muy, muy joven, después de una vida de desenfreno completa, pero llegó muy rápido a la cúspide del crimen organizado. Pasó mucho tiempo tras las rejas y me parece que ahorita está teniendo su segundo aire. Me parece que él tratará de conformar un tercer cártel de dimensión nacional. Espero de verdad equivocarme, pero me parece que esa es la estrategia que está siguiendo. No es aliado de nadie, pero es amigo de todos. ¿Desde Sonora estaría construyendo este tercer cártel? Así me parece, creo que va por ahí la situación, pero también es cierto que no tiene salida al mar, es decir, no tiene la manera de llegar él directamente y poder ordenar que le lleguen a él en directo, salvo vía aérea, los cargamentos de cocaína, ya sea de Colombia, de Sudamérica, o bien de fentanilo desde Asia. En algún momento va a tener que él irse y capturar el puerto de Guaymas. Ay, entonces, y todo lo que estamos viendo, entonces esta guerra es entre tres, el cártel Jalisco, Sinaloa y Caro Quintero. Por el momento es entre dos. Y Caro Quintero quiere desempeñar la labor de bisagra en este enfrentamiento, ser el fiel de la balanza. Pero quiere ser el fiel de la balanza para al final convertirse en la balanza completa. Bien, te agradezco mucho, David Saucedo, como siempre, y estamos en contacto aquí en Proyecto Puente. ¿Dónde te pueden consultar y seguir, David? Claro que sí, en mis redes sociales, así aparezco como tanto en Twitter como en Facebook como David Saucedo. David Saucedo. Gracias, David. Gracias, Luis Alberto, saludos. En contacto, suscríbase al canal de YouTube, es gratis, usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana en YouTube como Proyecto Puente, en su tablet, en su computadora, en su pantalla plana. Estamos presentes, por supuesto, en 88.1 FM La Voz del Pitic, en Facebook Live, proyectopuente.com.mx, 6624-057368, por todas partes. ¿Cómo la ve con lo que dice David Saucedo? Vaya situación y confirmando datos la verdad que están ahí y que muchos saben, que todos saben y las autoridades dicen que no saben. Un corte y volvemos con más información. Vuelvo con esta situación. Los sonorenses con enfermedades terminales podrán decidir si continúan o no con tratamientos médicos. También voy a hablar con la tesorera de Hermosillo. Voy a hablar con Claudia Telles, perfiles peculiares que se están postulando toda la semana con perfiles que estaremos entrevistando de candidatos a diputados. También todo sobre la Sauceda y más. Esta es la última llamada.